Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, gracias por venir a esta conferencia, que creo que va a ser muy interesante, y agradecer a la Cátedra Indra que ha hecho posible que esté aquí hoy Guillermo Villar con nosotros para hablarnos del periodismo de datos. No sé cuánto sabéis del periodismo de datos, creo que Guillermo ahora os va a preguntar algo, pero seguro que si os digo Copilot o Gemini, ¿os suena? ¿No? ¿Inteligencia artificial? ¿La habéis usado alguna vez? ¿Para algo? ¿Sí? Bueno, si le preguntamos a la inteligencia artificial qué es el periodismo de datos, nos devuelve pues una serie de definiciones. Por ejemplo, Copilot nos dice, en resumen, el periodismo de datos es una herramienta poderosa para comunicar información compleja de manera clara y atractiva, utilizando el análisis de datos como base para contar historias significativas. Bueno, nos da una versión aproximada de qué es el periodismo de datos. Pero si le preguntamos a la inteligencia artificial quién es Guillermo Villar Rodríguez, ahí ya va a resbalar un poquito. Yo creo que ha cogido una parte del LinkedIn de Guillermo, ha puesto un poquito de la biografía que él tiene en su LinkedIn, que la tiene en inglés, pero tú se lo preguntas en español y la inteligencia artificial directamente te lo traduce a español. Pero luego nos pone una foto de un señor que no se parece nada a Guillermo. Guillermo es un chico joven, como estáis viendo, y nos pone pues a un señor mayor con una bata blanca. Y es un tal Guillermo Rodríguez, porque ahí la inteligencia artificial no llega. De ahí la importancia que vais a tener vosotros como gestores de la información para poder saber en lo que os puede ayudar la inteligencia artificial y en aquello que la inteligencia artificial os va a ayudar a equivocaros, más que a acertar. Guillermo Villar es, bueno, yo digo que es como el top el alumno que todo profesor hubiera querido tener en su momento y todo profesor quiere tener actualmente. Guillermo Villar, aquí donde lo veis, es licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, pero es alumno de doctorado, está haciendo el doctorado en un ámbito que no tiene que ver con el periodismo, que tiene que ver más con la programación, porque es una persona que se ha preocupado de formarse en programación para poder utilizarla en su día a día profesional. En su LinkedIn dice Guillermo, soy Guillermo Villar y mi objetivo es poner la programación al servicio de las ciencias de la información a través del periodismo de datos y la ciencia de datos. Actualmente trabaja como investigador en estos dos campos para combatir la información falsa sobre el COVID, que sabéis que durante el COVID hubo muchísima información falsa que se vertió, mediante la inteligencia artificial, un proyecto apoyado por la Fundación BBVA. En el grupo de investigación de inteligencia aplicada y análisis de datos de la Universidad Politécnica de Madrid. A través de mi investigación, dice Guillermo, también participé en otros proyectos de investigación contra la desinformación como iVerifier, Distract o FakeDis, no sé si lo he dicho bien. Antes de eso adquirió experiencia en periodismo de datos en dos de las redacciones españolas más prestigiosas y como freelance en Branded Content. ¿Dónde trabaja Guillermo Villar actualmente? Pues trabaja en Relevo, que es un periódico digital deportivo del Grupo Vocento. ¿Os suena el Grupo Vocento? ¿Qué publicaciones, qué cabeceras tiene el Grupo Vocento? Pues, por ejemplo, ABC de Sevilla, que os suena a todo, ¿a que sí? Bueno, ABC, la edición Madrid también, pero también ABC de Sevilla, que a nosotros nos coge un poquito más cerca. Realizó un máster en Ciencia de Datos en los Países Bajos para fusionar el periodismo con los métodos computacionales, es decir, no se quedó aquí en España a formarse solamente, sino que ha salido fuera, algo muy importante para todos vosotros, que estáis ahora, no sé si en tercero o cuarto,
¿vale? Salir fuera, ver otras cosas, y antes había hecho un título propio en periodismo de datos y también se licenció en periodismo con premio extraordinario, no me extraña, y en comunicación audiovisual. Y en 2021 su carrera fue reconocida como uno de los participantes elegidos en la lista Santander CIDOB 35 menores de 35 para debatir sobre el futuro de la inteligencia artificial y la gobernanza algorítmica. Ahí es nada, a lo mejor a algunos nos suena a chino lo que estoy diciendo, pero él lo dice con toda la naturalidad del mundo. Dice, también disfruto con la visualización de datos. Agradecemos a la Cátedra Indra poder tener aquí a Guillermo Villar en la Facultad de Comunicación, que creo que va a dar una conferencia muy interesante y muy motivadora para todos los que estáis esta mañana aquí. Y sin más dilación, iba a hablar algo más del periodismo de datos y la inteligencia artificial, pero prefiero que escuchéis a Guillermo, que os va a contar cosas mucho más interesantes que yo sobre este ámbito. Pues lo recibimos con un fuerte aplauso y muchas gracias por venir. ¿Se me escucha bien, no? Vale, sí. Muchas gracias, Arantxa, por esas palabras. Al final, yo soy un batiburrillo de cosas que me han servido a estar donde estoy ahora, en Relevo, y os quiero contar un poquito mi trayectoria, también lo que hacemos en Relevo y cómo son los procesos dentro del periodismo de datos y ese enfoque social en el que estoy especializado para que os pueda inspirar. Yo al final he venido aquí a pasármelo bien con vosotros. Quiero saber también vuestras experiencias, quiero generaros esa inspiración, ese interés y que vosotros me podéis contar. Así que, pues vamos a ello. A ver por aquí. Ahora. Bueno, como digo, quiero saber de vosotros. ¿Quiénes de aquí queréis ser en un futuro periodistas deportivos? Vale, veo aquí bastante cancha. Me gusta, me gusta. Vale, ahora voy a lanzar otra pregunta. ¿Se os da bien el fútbol? A ver, manos arriba a quien se le dé bien el fútbol, o de pequeño, si jugaba bastante. Vale, veo menos manos, eso sí. Ahora quería preguntar, dentro de quienes os dedicáis o queréis dedicaros al periodismo deportivo y en general, si notáis si la prensa deportiva se identifica con vosotros o si no lo hace, si no va con vosotros. Si alguien quiere hablar, comentarme si ve que no se siente de la mano del periodismo deportivo, que me comente. ¿Qué le veis al periodismo deportivo actualmente? ¿Qué crítica le haríais dentro de todo el panorama de medios que veis? ¿Alguien quiere cuestionarlo? ¿Quiere dar alguna opinión sobre ello? Sin miedo, ¿eh? A ver, por ahí. Mira, también me habían comentado delante, si queréis delante, coméntame. Perfecto. Justo, ¿tu nombre cómo es? Irene nos comentaba eso, cómo al final hay una información mayoritaria respecto a los deportes principales, pero sin embargo otros quedan excluidos. Este es uno de los porqués. Mirad, os voy a decir una cosa, una confesión. A mí de pequeño se me daba fatal el fútbol. Me escogían el último, dentro de las veces que pues nos animábamos a jugar. Y claro, cuando al final el periodismo tradicional deportivo está enfocado justamente en esos deportes mayoritarios, en el fútbol, en esa parte triunfalista, nos encontramos que no nos sentimos identificados con el periodismo deportivo que hay. Entonces aparece una generación desencantada que quiere involucrarse con el deporte. Y yo cuando llegué a la carrera de periodismo, pues el periodismo deportivo no estaba dentro de mis focos. Pero luego llega Relevo, y Relevo cambia las reglas del juego, se preocupa por otros deportes,
hace hincapié en el deporte femenino y vemos cómo esa generación desencantada de repente tiene su espacio. Bien, y para ello voy a hacerlo explicando la misión de Relevo y los valores que tiene. Nuestra misión es el compromiso hacia una sociedad mejor con el deporte, a través del deporte. Esto es común a todos los departamentos de la redacción y, mediante nuestro caso, en nuestro equipo lo vamos a hacer con el periodismo de datos, con las nuevas narrativas y con esa parte de bucear, como decía Arantxa, dentro de los datos para poder cruzarlos y poder ver las historias ocultas que nos traen. A partir de ahí vamos a poder también satisfacer los valores comunes en Relevo que van de la mano de este propósito. Por una parte tenemos el inconformismo. Al final, como decimos, queremos romper el statu quo, queremos marcar el camino, liderar, romper esa concepción que había hasta ahora del periodismo deportivo. Y al final, en el periodismo de datos, el valor añadido que muestra es que se enfrenta al periodismo de declaraciones. Con el periodismo de declaraciones simplemente recoges lo que ha dicho una persona u otra, por ejemplo, un entrenador en rueda de prensa, pero nos quedamos en la superficie, no se va más allá. Con el periodismo de datos podemos ir más allá de esas declaraciones y ver, dentro de ese buceo que hacemos de todo ese mare magnum, cómo podemos llegar a una historia distinta. Vamos también con la innovación. Al final, en Relevo estamos interesados en ofrecer las experiencias y productos mejores para el usuario, a partir de ensayo y error, viendo cuáles son sus objetivos. Y el periodismo de datos, esto también los profesores me lo podréis confirmar, ha evolucionado mucho en este tiempo. En estos 8 años, desde que empecé el periodismo de datos, se ha visto cómo al principio los periodistas iban más de la mano de Excel y ahora muchos tenemos como apéndice programas de lenguajes de programación como Python, R, también JavaScript si nos queremos enfocar a la visualización. Por tanto, tanto estos lenguajes de programación como incluso las herramientas Fluris, DataWrapper, que al principio eran más primitivas, ahora se han instaurado en la redacción y permiten crear productos y visualizaciones de mayor calidad. Nos vamos al asunto de la independencia. Nosotros cuando en la redacción de Relevo nos juntamos todas las mañanas para ver los temas del día, que nos ponemos en corrillo en la mesa principal, no hay ninguna presión de ningún tipo, no hay ningún interés ajeno a nosotros que nos haga establecer los temas. Simplemente buscamos hacer el mejor periodismo y en eso también el periodismo de datos va a tener su parte. Es verdad que un periodista de datos va a poder manipular, de hecho, es más fácil incluso manipular con el dato porque en el dato se envuelve este halo de falso rigor, cuando puedo dar un dato falso y decir, bueno, pues esta noticia es creíble, cuando no puede serla. Pero es verdad que el periodismo de datos tiene esta parte del análisis cuantitativo. Nosotros nos regimos por el método científico propio del ámbito académico y lo que hacemos es establecer una hipótesis y a partir de ahí definir una metodología para confirmarla o desmentirla. Y mediante este proceso, independientemente luego del resultado, nosotros nos aseguramos de que nuestro camino va con el máximo rigor posible. Y por último, la inclusión. Hemos visto cómo se da valor solamente a los deportes mayoritarios sin tener en cuenta otros aspectos. Incidimos en el fútbol femenino, incidimos también en las causas sociales que hay detrás. Por eso nos vamos fuera de la caja para ver cuál es el periodismo de datos que se pueda hacer fuera de lo tradicional y despuntar con eso. Tanto a nivel de nuestro equipo como a nivel general, esto nos ha dado unos resultados. Iré brevemente en cuanto a presencia en web. Ya somos más de 2 millones de usuarios únicos mensuales según el informe que se publicó en enero. Somos líderes en redes, un medio que está marcando el camino porque hablamos vuestro lenguaje. Vosotros os informáis en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en X. Al final los lenguajes son diferentes y tenemos un equipo especializado, el de nuevas comunidades, que son unos cracks en ello y que lo trasladan de diferentes maneras y con diferentes narrativas para que os llegue esa información directamente. Entre todas las redes ya somos
más de 1 millón de seguidores, hay formatos especiales como Quiero ser como, que supongo que os sonará, y bueno, de hecho, el equipo me presentó recientemente a Anne en Instagram, que es una chica que como nosotros, como vosotros, se encuentra con situaciones cotidianas dentro del deporte y nos va a contar también un poquito su historia. Por esta calidad hemos obtenido premios, nos han concedido estos galardones la Asociación Nacional de Editores Internacional y por otra parte los Sigma Awards también nos han reconocido por esta labor. Pero no queda ahí la cosa. A estos premios que son de uso de vídeos, redes sociales, uso de la web, se unen las nominaciones a los premios TikTok, la nominación al premio Panenka por la cobertura que se hizo del caso Rubiales, donde se nominó a nuestra compañera Natalia Torrente, y también nos ha llegado del Sevilla esos premios, en concreto un reportaje realizado por nuestros redactores aquí en Sevilla, Samu Silva y Alonso Rivero, cuando grabaron con Salva Fenol todo este producto que al final ha sido premiado por su calidad. Y un dato que me interesa mucho es la retención. No estamos interesados en el clic y que simplemente el usuario acceda, no. Queremos, en aras de esa calidad, que el usuario permanezca ahí, que se interese por la historia. En los medios deportivos del sur de Europa, esta media está en torno a los 25 segundos. Sin embargo, en relevo alcanzamos los 45 segundos. ¿Por qué es importante el periodismo de datos en esto? Porque al final, mediante nuestros interactivos, mediante esa inmersión a los datos, donde hacemos partícipe al usuario, vamos a intentar que esté el máximo tiempo posible porque le interesa la historia, porque estamos aportando ese valor diferencial. Bueno, como he dicho, quiero pasármelo bien con vosotros. Entonces, si alguien se anima, quiero que me comentéis qué tienen en común esas imágenes. Al final no he dado paso a la persona que antes también quería comentar arriba, si ahora se anima a comentar qué hay en común de estas imágenes, me puede comentar. A ver por aquí, fenomenal. Hola, ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tiene en común? Son datos. Vale. Son datos, no son infografía, creo yo. Pero bueno, sí son datos. Diferentes datos de todo el contexto. Vale. Supongo. Vale, ese es un punto en común. ¿Tienen los datos como punto en común? ¿Alguien más? Bien, todos los datos están comentando una historia. Al final es el punto de unión de las tres imágenes que veis. Sí que pueden ser infografía, unos son más visualización de datos, más que la parte infográfica, pero todos tienen ese nexo de unión del storytelling. Y os lo voy a explicar. Por una parte tenemos la marcha napoleónica, una de las visualizaciones de datos icónica dentro de la historia de esta área. En la marcha napoleónica, creada por Jacques Minard, lo que hizo fue representar de una forma gráfica, con datos muy fácil, cómo las tropas napoleónicas en su campaña a Rusia iban languideciendo a la par que iban haciendo el camino. Cada vez quedaban menos hombres, iban muriendo y finalmente llegan a Rusia, que es el fin de la línea más clara, como podéis ver, pero ya con menos hombres. Y luego a la vuelta, la línea negra es la que representa ese regreso, pero ya finalmente con 10.000 hombres, que es como queda. También, como veis, están representadas otras cuestiones, como la separación de las tropas, las coordenadas, las temperaturas debajo, porque ahí el problema que tenían las tropas era que morían de frío. Entonces, por ello, esta forma tan fácil de representar los datos, que hasta ahora no era tan común, se convirtió en una de las referencias más claras de la visualización de datos. Lo seguimos viendo también con la siguiente imagen, de la misma época más o menos, de Jon Snow. Lo que hizo Jon Snow fue mapear el mapa, el estado del cólera en distritos. ¿Qué ocurre? Que había una fuente de cólera que se estaba cargando a la población y no se sabía muy bien de dónde era el foco principal.
Lo que hizo Jon Snow fue mapear, aquí lo veis como puntitos, pero en verdad son también gráficos de barras. Se ve cómo hay zonas que están más representadas que otras, lo voy a señalar por aquí. Mira, veis, por aquí. Lo veis bien, ¿verdad? Aquí es donde se concentra la mayor parte de muertes por cólera. ¿Qué tienen en común estos sitios? Que hay una fuente de agua de la que bebían estos habitantes, y se descubrió, gracias a esta visualización, que entre otros casos las heces con las que estaba contaminada ese agua eran las que producían esas muertes. Y luego pues llegamos a uno de tantos gráficos que hacemos, en este caso para Fórmula 1, para el coordinador de motor, que es Sergio Lillo, con David Acosta, nuestro ingeniero, y conmigo también, que ahí en nuestro caso mostramos la diferencia en cada carrera respecto al ganador en kilómetros por segundo, para ver cómo, por ejemplo, Verstappen, que ha sido quien ha destacado, pues es quien menos diferencia tiene, porque ha sido quien ha copado siempre ese primer puesto, y luego vemos cómo se sitúa Fernando Alonso, cómo se sitúan otros pilotos. Para llegar a este tipo de gráficos que ahora forman parte de nuestro día a día y salvando las distancias, nos encontramos con todos estos precedentes que son los que han establecido las bases para que nosotros ahora con visualizaciones mostremos de forma más fácil los datos. También tenemos que agradecer a precedentes como Philip Meyer, que murió recientemente, y con él vimos la explicación de lo que es el periodismo de precisión. El periodismo de precisión es un antecedente del periodismo de datos, porque ya dice, oye, vamos a utilizar las técnicas de investigación cuantitativas de las ciencias sociales para llevarlas a descubrir historias al periodismo. Entonces, a partir de ahí ya se dice, oye, ¿por qué no explotamos esta parte de navegar dentro de los datos a veces con herramientas asistidas por computación o con otro tipo de métodos para ya llegar a la historia dentro del dato? Y por eso llegamos a lo que tenemos hoy en día. Os voy a contar un poquito mi formación, intentaré ser breve porque lo que quiero es inspiraros y quiero que mediante distintas formaciones vosotros, si en algún momento queréis ser periodistas de datos, también podáis acceder a ello. Yo en mi caso hice periodismo y comunicación audiovisual. ¿Hay gente de la doble por aquí? Veo por aquí gente, fenomenal. Luego hice un máster en periodismo de datos, cuando todavía no se estilaba mucho la especialidad. Había un máster pionero bastante antes, que era el máster de Editorial El Mundo, de Unidades Editorial El Mundo, y ya fue con la Universidad en Villanueva, de como empezaba la primera promoción y yo salía de la carrera, dije, oye, mira, pues esto me interesa, voy a formarme en ello, pero me quedaba un gusanillo pendiente, y ese gusanillo es el de la programación. ¿Qué pasa? Al final con las hojas de cálculo nos quedamos cortos muchas veces, queremos ir más allá, podemos hacer esos análisis más masivos, y por ello, para aumentar esa caja de herramientas y perderle el miedo a la parte más técnica, me fui a Países Bajos a hacer un máster de ciencia de datos. ¿Por qué lo hice allí? Porque en España, como no se estilan tanto los llamados premáster como complementos formativos para que la gente como yo, que es de una rama totalmente distinta, no afín a la informática, pues pudiera acceder con ese tiempo extra de asignaturas que te ponían como troncales. Recuerdo que era principios de álgebra lineal, principios de programación, y fue ahí donde aprendí con R, Python, a integrarme a estas ciencias más técnicas, y esto luego ya me permitió hacer el doctorado, como ha explicado Arantxa, en el tema de la computación. En mi caso me he centrado en la desinformación a partir de un proyecto que surgió, y estuve con un contrato de trabajo pues año y medio o así, y a partir de entonces también me animé a la parte de hacer el doctorado, que continúo en ello. Y entre tanto pues he hecho prácticas. Al principio era sin datos en el periodismo regional, luego ya mi primera experiencia con los Juegos Olímpicos en el ámbito del análisis de datos y de ver esa cuestión social fue en el Lab de Televisión Española, cuando estuvimos 2 personas de becarias.
Después me integré como becario también en El País, en lo que era el equipo de datos que había en ese momento, que se llamaba el equipo Express, y luego pues ya freelance, proyectos más de branded content, hasta ahora que me he podido dedicar otra vez a un periodismo pues más de raza para poder aplicar los datos a ello. Pero me sabría muy mal si pensáis que este es el tipo de formación que hay que seguir para ser periodista de datos. Vosotros, con vuestras herramientas, podéis decidir vuestro camino para despuntar dentro del periodismo de datos y para llevarlo a vuestro terreno. Destacaría de esta formación varias claves. Ese olfato periodístico. Luego, de la parte de comunicación audiovisual, yo me quedé con esas bases del diseño que nos van a permitir hacer buenas visualizaciones. Del tema de los másteres de periodismo de datos ya absorbí mucho las nociones básicas de estadística, ese primer aproximamiento con las hojas de cálculo, la visualización, y luego de la formación siguiente, lo más importante, la programación. Luego, por supuesto, esos ámbitos de la estadística y esas bases también, gracias a este tipo de másteres, voy profundizando en ellas, pero con R, Python, JavaScript, ahí podemos sentar una caja de herramientas que va a ser distinta a la que tenía en un momento. También he de mencionar la parte de DataWrapper, Fluris, que he ido adquiriendo y que ahora está muy implementada en la redacción. Yo, cuando llegué a Relevo, generé ese flujo con las herramientas de, sobre todo, DataWrapper y también Fluris, y ahora todos los componentes del equipo la usan. Y por último, en cuanto a la experiencia, bueno, podemos hablar simplemente de crearos un portfolio. No necesitáis estar en X medios para vosotros hacer los proyectos que más os gustan, porque al final va a ser la carta de presentación que vais a tener vosotros para llegar a ese ámbito tan deseado. Pero os quiero demostrar que perfiles hay muchos, entonces os voy a contar cómo está compuesta nuestra alineación para que vosotros digáis, oye, pues encajo más en este nivel o encajo más en este otro perfil. Tenemos a Marta Caparrós, la crack de la calidad, de la narrativa. Al final ella es nuestra jefa de visualización y va a cuidar siempre el formato para que mostremos el mejor producto al usuario. Luego tenemos a Darío. Darío es nuestro coordinador del equipo y fue nuestro fichaje del mercado de verano. Al final tiene su gran fuerte, entre otras muchas cosas, en la transparencia. Con la ley de transparencia podemos pedir información pública a las administraciones públicas y a partir de ahí elaborar una historia de unos datos que hasta ahora estaban ocultos. Después nos vamos a Sara Carmona, una de las referentes en la métrica avanzada del fútbol. Ella empezó como jefa de datos en Relevo y ahora está como colaboradora, y destacaría, además de las otras labores de Marta, Darío, otras cuestiones como la democratización de los datos. Al final, esas métricas que a simple vista son difíciles del fútbol, ella las hace fáciles. Fue la persona que integró esas narrativas para nosotros poder contar el fútbol de una forma más accesible para todos. Y también destacaría la conexión por una parte con los proveedores que ahora tenemos de estos ámbitos del fútbol, conexión con otros componentes de la redacción para que ellos formen sus hipótesis y también se animen a hacer sus historias, y conexión con nosotros en la medida que elaboramos esas historias atrayentes para el usuario y con el lector, por supuesto. Vamos con David Acosta, nuestra bestia en la ingeniería. Él además tiene un mix muy interesante porque es ingeniero de formación, un crack en la parte de programación, pero luego tiene ojo para el diseño y luego se ha encargado de muchos diseños estáticos que habéis visto publicados en Relevo en cuanto a visualización. Tiene esa parte de producto, ¿no? De generar esos scripts, por ejemplo en Fórmula 1 del gráfico que habéis visto antes, para sacar automáticamente unos datos y ofrecernos herramientas a los periodistas para poder hacer esas labores de la mejor forma posible. A Fran Martínez lo conoceréis todos.
es matemático de profesión, de formación y profesor de la didáctica matemática, una didáctica que también aplica esas noticias para hacerlas más fácil. Ha hecho modelos de predicción, él lo ha hecho desde el ámbito de la estadística, pero también se pueden hacer desde el ámbito de la IA, con Machine Learning, y destacaría de él esa parte de nicho, porque al final es la única persona que tiene una gran base de datos de la liga y con la que puede generar historias que van a ser únicas e insustituibles. Y luego estoy yo, como digo, este batiburrillo de cosas. Cogen lo mejor de los dos mundos, me interesa la parte técnica, pero luego también me interesa la parte del periodismo. Lo intento unir y mi foco es la parte social. Luego, una ventaja que tiene este tipo de enfoques es que, a diferencia de, por ejemplo, un tema que queramos hacer de los goles de Bellingham, pues ahí como mucho vamos a tener las declaraciones en rueda de prensa, también cuestiones que se cuezan en el vestuario, pero el hecho de enfocarnos a la parte social nos permite ir directamente a los afectados de la historia, y es por eso por lo que me gusta esa parte de reportajear. Ahí es Darío quien, como coordinador, tiene este foco que nos ayuda con todo su bagaje que llevaba ya previo de periodismo deportivo, más luego toda la parte social que ya también contaba con experiencia, para, junto con el periodismo de datos en el que se formó después, llevarnos hacia el mejor camino. Y os voy a contar nuestra forma de jugar, porque al final esta alineación está aquí para cambiar las cosas y para hacer este juego que tanto quiere cambiar ese periodismo tradicional. Bien, esta imagen que veis aquí es de Paul Bradshaw, uno de los referentes en cuanto a la enseñanza de periodismo de datos. Él expone la parte de la pirámide invertida del periodismo y luego hace una pirámide normal a la hora de hacer esa comunicación de la historia. Os lo voy a contar, pero también con el flujo de trabajo que tenemos nosotros para que os hagáis una idea de cómo trabajamos en el equipo de datos de relevo. En nuestro caso hacemos una reunión semanal, a mediados de semana, vemos qué temas puede haber para la siguiente semana, nos ponemos fechas, vemos también otros temas que tengan más largo recorrido. Aquí es donde estarían, os lo voy a señalar, la parte de compilar los datos y de concebir la historia. En nuestro caso se entrelazan porque nos encontramos con que no podemos proponer de la nada una historia, tenemos que saber antes si hay una base de datos o algún dataset con esa información, porque no podemos lanzarnos al vacío, y luego podemos hacer una pequeña exploración para ya directamente ir con la idea, y luego, si esa idea gusta y la vemos bien entre todos los componentes, lanzarnos a la historia. Después vamos a la limpieza, al análisis, todo ello es análisis con una metodología ya para adentrarnos en la historia, para encontrar esos puntos ocultos que van a estar como pista para la historia detrás. Es lo que se enfocaría en la parte de limpiar, y luego ya los últimos dos ejemplos de contexto y combinar hacia ese final de la pirámide son los que van a formar la historia. El nexo con la otra pirámide, que es la de comunicación. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Y cómo seguramente lo hagan en muchas redacciones de datos, porque esto al final es común. Se integra la parte principal, esa parte de datos que nos ha dado esa pista, redactamos eso, tenemos ya un boceto, unos bullet points también a modo de claves para nosotros ir montando la historia después, y luego ya pues nos vamos a las declaraciones. Es la parte que habla aquí de personalizar, humanizar. Al final el dato no nos da la historia, el dato nos da la pista de la historia. Nos podemos encontrar a veces luego con el contexto que todo eso que nos imaginemos en la cabeza que pueda ser la gran historia, en verdad no lo es. Hay errores metodológicos dentro de las administraciones, hay veces que hay una explicación detrás que da lugar a una historia, pero no a ese foco que estamos poniendo en un inicio. Por eso es súper importante ese contexto, esas declaraciones. Luego vamos con la parte de visualización. Aquí discrepo un poco con esta pirámide y también con algunas voces que hablan de que la visualización tiene que estar al final. Hay opiniones en ese sentido igual de válidas. En mi caso yo creo que valoro la visualización en la etapa de exploración. Fijaos cómo en la visualización de antes del mapa del cólera, con esa exploración se vio cómo se podía descubrir un foco. Si no hubiese sido por esa exploración previa, no sabríamos dónde está la historia. Y muchas veces es
ese gráfico el que te permite adoptar una perspectiva que lo mismo sin él no adoptarías. Luego, por supuesto, el gráfico final será ese, será otro, pero ya es a partir de esa pista que el gráfico al inicio nos ha dado. Y por supuesto, todo ello va enfocado a una utilidad. Recordad que no estamos haciendo en periodismo de datos un paper. Yo es algo que me tengo todavía que meter en la cabeza porque vengo del ámbito académico y a veces cuesta pasar de una descripción de los datos a un reportaje o a una pieza que pueda interesar al usuario y que pueda darle ese valor añadido. Bueno, que quiero seguir jugando con vosotros. A ver, comentadme, ¿qué ha pasado en Sevilla en estos días? A ver, por aquí, dime. Vale, la compañera ha dicho, ¿cómo te llamas? ¿Perdón? Julia nos comentaba esa fase final de la Nations League en Sevilla y luego ha pasado otra cosa, o va a pasar. 6-7 de abril, final de la Copa del Rey. Efectivamente, estos son dos eventos más allá de la actividad deportiva de Betis Sevilla que han sucedido aquí. No solamente el hecho de la fase final de la Nations League, sino también la poca promoción de la Real Federación de Fútbol que reportajeó Sandra Riquelme respecto a ello, como al final, dentro de todo el ajetreo que se movía de la Cartuja, pues sin embargo la promoción no era la que se esperaba. ¿Vosotros habéis visto promoción? ¿Habéis visto cómo se ha movido Sevilla en estos días? Veo eso, veo alguna que sí, que no veo así mucho convencimiento, ¿no? Y luego también hemos analizado los precios de hoteles en la semana previa y la semana posterior, la semana previa justo sábado, domingo santo, previa al 6-7 de abril, final de la Copa del Rey, y luego la siguiente semana, inicio de la Feria de Abril, y también lo hemos comparado con semanas anteriores. Vimos, junto con nuestro redactor aquí en Sevilla, Samu Silva, que el precio en los hoteles disponibles en Booking para la misma habitación se doblaba respecto a Semana Santa y era un 73% creo más mayor que en el inicio 13-14 de la Feria de Abril. Fue gracioso esto porque claro, yo justo ese día fue cuando dije, oye, que me voy a disfrutar este fin de semana a Sevilla para luego venirme el lunes a poder disfrutar también con vosotros. Y claro, justo ese día me dicen, oye, que tienes que mirar los hoteles de Sevilla. Claro, yo ese día parecía que no estaba trabajando en la redacción, yo parecía que me estaba cogiendo el mejor pack para venir aquí el sábado y domingo y disfrutar, pero no, en realidad estaba haciendo periodismo de datos. Es verdad que para este caso, más una primera velocidad que llamamos, no hicimos tanto esa parte de gráficos y como también los datos eran aproximados dentro de la plataforma de Booking, pues simplemente dejamos esa información en texto que también sirvió de gran ayuda. Y bueno, sé que estáis hartos de esta frase, de Sevilla tiene un color especial, pero cuando hablamos de mapas es más que necesaria. Bien, vamos a ver en el mapa primero de la izquierda. ¿Veis aquí que Sevilla tiene un color diferente? Más Huelva, ¿verdad? Y sobre todo País Vasco. Vale, esto por un lado. En el segundo, aquí el desglose no es por provincias, sino por comunidades. Y vemos el tono más claro de Andalucía y ya un mini spoiler, ¿no? Esa línea que divide norte-sur de cómo los colores al norte son más oscuros, más fuertes y cómo en el sur va cayendo esto. Bien. El primer mapa es el ratio de jugadoras en esta temporada de la Liga F. Si no fuera por Huelva y Sevilla, veríamos esa parte más clarita de Andalucía y vimos cómo, sin embargo, el ratio de, sobre todo Huelva, pero también Sevilla, era uno de los más altos. Destaca País Vasco. También lo hace País Vasco dentro de las deportistas de alto nivel. Aquí también por ratio se vio cómo dentro de esta franja hay una cultura, según las declaraciones que obtuvimos, más centrada en los centros de alto rendimiento, menos ayudas destinadas
según estas personas, a los deportistas de alto nivel, y dentro de esta base de datos que obtuvimos del CSD, vimos, sin embargo, como tras nuestra recopilación, muchos de esos nombres eran vascos, donde sí tienen esas ayudas propias de la comunidad y donde no hay una cultura tan centralizada para esos centros de alto rendimiento, sino en general de promoción del deporte. Bueno, es verdad que Sevilla puede tener un color especial o no, pero a veces lo hemos encontrado. Cuando el Sevilla ganó la Europa League, vimos como al final era el peso fundamental dentro de todos los premios internacionales que en ese momento habían obtenido todos los grandes equipos. Se vio cómo llegaba al top gracias sobre todo a los 7 títulos que obtuvo de Europa League. Y luego, con la vuelta de Ramos, también se vio que una ciudad destacaba respecto al resto en cuanto a futbolistas que regresaban a su lugar, a su club de origen en primera. Y esa ciudad, pues es esta, Sevilla. También vimos cositas con el Betis. Esto el año pasado representaba el número de tarjetas rojas que había obtenido el Betis en relación a todas las penalizaciones de rojas que había recibido tanto estos equipos de la Premier como otros más. Es decir, en total 15 equipos de la Premier, entre estos que suman al menos una tarjeta roja versus aquellos que no habían recibido ninguna. Y luego, ¿qué veis aquí en este segundo gráfico? ¿Me podéis decir cómo está el Betis en comparación a otros? ¿Qué destaca del Betis respecto al resto? Sin miedo, ¿Qué veis? Es menos predominante, ¿verdad? Se ve aquí como, por ejemplo, el caso del Villarreal destaca más en cuanto a estos gráficos de barras que representan más cantidad. Bien, aquí lo que hicimos, que para mí es una de las metodologías favoritas que hasta ahora hemos aplicado en relevo, es medir la fidelidad de los aficionados a los estadios en función de la mediana de la asistencia general. Nosotros cogimos todos los partidos, vimos el punto intermedio de toda la asistencia y a partir de ahí lo que hicimos fue restar de cada jornada la asistencia que había habido ese día menos la mediana. Esto nos daba un resultado y si un equipo, como sucedía en el caso del Betis, se alejaba muy poquito de la mediana en todas sus jornadas, que luego a su vez hacíamos otra media para comprobar. También aquí es verdad, tuvimos un debate ya en la media final, ¿qué hacemos? ¿La media o la mediana? Porque en la mediana sí que queda más claro en el primer caso, pero luego ya para el segundo también es como ¿qué metodología aplicamos? Y eso también, esas cuestiones se cuecen en el equipo de datos. Vemos como el Betis, efectivamente, en relación a otros como el Villarreal, tiene muchos menos altibajos dentro de los partidos normales y dentro también de los derbis, que son los que están marcados en otro color, o partidos importantes. Bien, como he dicho, esta exposición va del periodismo de datos, pero también del enfoque social que estamos planteando. Regresamos de nuevo a nuestros ejes dentro de relevo. Nos enfocamos en ese inconformismo. Al final queremos romper ese statu quo y queremos crear esas nuevas narrativas que nos permitan contar las historias de forma diferente. Están por una parte el periodismo de datos del juego, de los resultados, pero luego está el de la parte social. Al final hemos visto cómo en medios deportivos hay muchísimo enfoque de lo que ocurre dentro de un partido, pero sin embargo vemos poco respecto a todo el contexto social que se mueve después respecto a él. Y aquí también tenemos una oportunidad enorme para hacer periodismo de datos y que hasta ahora, desde mi punto de vista, estaba más infrarrepresentada. Esto nos lleva a nuevas narrativas de datos. Al final buscamos esa forma menos tradicional de ofrecer un periodismo de datos enfocado al deporte y para ello, ¿qué hacemos? Bebemos de lo que hasta ahora se ha hecho también en los referentes del periodismo de datos dentro de los medios generalistas. ¿Por qué va a hacer un medio generalista
algo en relación al deporte y su situación social cuando lo puede hacer directamente un medio deportivo. Por ejemplo, aquí, en este gráfico que veis, a partir de Darío, él pidió una solicitud de transparencia a Televisión Española para saber qué deportes habían recibido más dinero por parte del ente de cara a todas las retransmisiones. Vemos cómo el fútbol está en primer lugar, luego Juegos Olímpicos y luego ya le siguen otros. De aquí esta necesidad de no solamente centrarnos en esas estadísticas de juego, vamos a ir a la parte social, vamos a hacer una forma nueva de expresar ese nuevo periodismo de datos hacia el deporte y hacia la parte social. Y luego nos vamos a la parte de inclusión. Como hemos dicho, somos una generación desencantada, el periodismo de datos, el periodismo deportivo ha tirado hacia unos derroteros, pero nosotros también queremos ampliar ese foco y queremos sentirnos identificados con el periodismo en deportes, y para ello vamos a utilizar las proporciones, comparar las diferencias que hay entre géneros, ver la variación de un año a otro, ver los outliers. Un outlier es la nota discordante, por así decirlo, de un conjunto de datos porque los valores sean muy distintos al del resto de datos en general. ¿Y qué nos permite esto? Ser unos vigilantes de la igualdad. Vamos a ver la igualdad o no entre deportes, entre géneros, también entre los aficionados, como habéis visto antes con el caso del Betis. Luego esa desigualdad o igualdad territorial, económica, como habéis podido comprobar en esos mapas, y por último la desigualdad en el tiempo. Y para ello no os voy a hablar de los temas que solemos hacer en relevo, os voy a hablar directamente de la materia prima, aquello en lo que vosotros os podéis enfocar para directamente crear las historias. De aquí sale todo lo que hacemos en relevo. Luego, por supuesto, podemos hacer historias de datos de otras fuentes, pero llevaos esto, porque con vuestras herramientas, sean unas u otras, podréis generar historias como las que estamos haciendo nosotros. Por una parte está el foco en el deportista. Hemos visto los datos de licencias, datos de los deportistas de alto nivel, el recuento de jugadores y jugadoras que, como en el caso de la Liga F, pero en otros deportes también podemos aportar. Por tanto, mediante esas proporciones, esos ratios, esas variaciones que se van a convertir en nuestros máximos aliados, vamos a poder ver esas historias. Pero cuidado, que correlación no es lugar a causalidad. Es decir, el hecho de que ya los datos nos den una pista no significa que podamos atribuir una causa directamente a esos datos, pero sí nos permite jugar, sí nos permite luego ir a esas declaraciones, ver qué pasa ahí. Ahora bien, recordad que estáis en el sitio donde más podéis caer en la trampa de los números absolutos. Cuando hablo de números absolutos, me estoy refiriendo a las cifras en crudo, a las cantidades. Andalucía siempre va a estar arriba por sus cifras de población, pero en verdad tenemos que calcular esos ratios, tenemos que ver por habitante o con esas proporciones cómo es el número de, por ejemplo, mujeres que practican un deporte en concreto, cómo se sitúa un deporte respecto al resto, porque si no siempre la cifra va a salir alta, como digo, por esas cifras de habitantes. Y aquí pues va a haber muchos enfoques, el tanto por ciento de un deporte, tanto por ciento, como decía, de género, el ratio de deportistas y también la evolución en el tiempo. Por ejemplo, aquí vemos, este es el caso de la gimnasia. Me comentabais eso, ¿no? Cómo la gimnasia era uno de los deportes que estaba infrarrepresentado. Vemos cómo a través del periodismo de datos también surgen historias en este ámbito, y en el caso de la gimnasia, a pesar del paso del tiempo, la cifra de los hombres está estancada en todas las modalidades. Al final los datos que recoge el CSD de licencias te agrupan ya todas las modalidades de gimnasia. Sin embargo, en el caso de las mujeres, pues se ve como en el tiempo pues hay cada vez más brecha, y a partir de los testimonios, que sin embargo exponían una realidad distinta, porque por ejemplo los chicos sí que veían en algunos casos que sí había evolución, se daba esa explicación a los datos. Y luego, muy importante, a la hora de hacer o de generar vuestras historias de datos,
centrados en el ciudadano, centrados en el aficionado. Al final él va a ser el epicentro, o ella, de todos los datos que se generan alrededor y con los que podemos generar historias. Tenemos la inversión económica, la afluencia a los estadios, las audiencias de un ejemplo de un evento en concreto. Con ello podemos ver también brechas, podemos ver tendencias de consumo, cómo ha cambiado un hábito a lo largo del tiempo. Y es aquí donde un mismo gráfico, como el que teníamos antes de líneas, ahora está representando una realidad diferente. En este caso, lo que hicimos fue ver cómo el IPC armonizado en base 100, que es la que está aquí al principio, de los eventos recreativos y deportivos, aquí despuntaba mucho más que el IPC general, generando un conflicto para los aficionados que iban, por ejemplo, a comprar entradas en el fútbol, porque al final se nota esa comidilla, ¿no?, de cómo las entradas pueden ser más caras. ¿Vosotros habéis notado a lo largo del tiempo que las entradas de los partidos son cada vez más caras? Sí, ¿no? Pues eso mismo, que simplemente se queda en una conversación de amigos, de bar, es lo que estamos nosotros poniendo con datos y con esa información cuantitativa que nos va a permitir demostrar de una forma o de otra, con los recursos que tenemos, esas realidades. Como digo, aquí tenemos enfoques de cuánto gasta, cuánto ven los espectadores un evento, si esto se da igual en todas las comunidades, si se da más a lo largo del tiempo. Bien, a vosotros os sonará, como a todos, la frase del tiempo es oro. El tiempo efectivamente es oro, pero como no tenemos acceso a los relojes ni a las métricas en cuanto a segundos de todos los ciudadanos, sí tenemos acceso a los kilómetros. Y respecto a este sentido, han surgido dos para mi gusto, las visualizaciones que más me motivan de nuestra trayectoria en relevo. La primera se hizo hace poco. Representa en relación a el problema que tiene ahora Vallecas con el Estadio del Rayo, de cómo lo quieren mover, y esa polémica que está entre sus aficionados de cómo quieren ver el estadio en el mismo sitio. Lo que hicimos fue mapear la distancia respecto al centro de los estadios respecto a los estadios. Entonces, como nosotros no sabemos el centro de las ciudades de forma exacta, lo que hicimos fue coger el ayuntamiento de cada uno de los municipios donde se encontraban los campos de fútbol, y para cada uno de los estadios de primera medimos los kilómetros que había. En el caso del Rayo, como al final Vallecas lo siente como si fuera suyo más que de Madrid en general, cogimos la junta del distrito de Vallecas. Vemos aquí Sevilla y Betis, ¿verdad? ¿Os cuadran estas cantidades? ¿Lo veis? ¿Os cuadra, verdad? Y esto generó de hecho debate en Twitter, ¿no? Porque al final se ve como en distintos ámbitos, en distintos campos, la distancia difiere. Encontramos que había una tendencia más hacia las afueras de las ciudades, y todo ello en auge hacia un campo del Rayo que perfectamente podría irse también a las afueras, viendo estas tendencias respecto a otros equipos. Y por otro lado, también con las distancias tenemos este mapa. ¿Cuál es la zona más clarita de este mapa? Lo vamos a ver aquí. Sobre todo la comarca de Valencia de Alcántara, que está en Extremadura. El problema que tenían en Valencia de Alcántara es que respecto a los estadios que hay en esta temporada, son los que están más alejados, junto aquí, algunos municipios de Canarias, de un estadio de primera. Eso, como decía, resta oro a los aficionados, porque al final es más tiempo que invierten, son muchas horas que tienen que invertir, ya no solamente en el hotel, sino en cuanto al trayecto en kilómetros hasta que llegan allí, y muchas veces no les conviene. No es lo mismo estar en plena ciudad que estar en esta comarca de Extremadura, donde se encontraban muy alejados de, como digo, los estadios de primera. Por tanto, ¿cuáles son, con todo esto, las claves con las que quiero que os quedéis? Hemos hablado de destapar, queremos ver historias ocultas, queremos
desmitificar. Al final, esas conversaciones que se quedan más allá con el periodismo de datos, podemos convertirla en historia. Escuchad siempre lo que os dicen en vuestro alrededor, porque eso puede ser el motivo para una historia que vosotros podáis analizar con datos. Vamos a visibilizar también esas minorías, vamos a hacer que esos deportes infrarrepresentados, esa parte mínima que aparece en los datos, tenga su espacio, precisamente como noticia en contraposición a toda esa mayoría que hasta ahora ha estado representada. Vamos a cambiar el relato periodístico de solamente informar de las sensaciones y vamos a usar la certeza, gracias a la parte cuantitativa, de encontrar nuestras historias con los datos. Como digo, muy importante, números relativos frente a los números absolutos. Utilizad proporciones, no os van a fallar, utilizad ratios. No juguéis únicamente con los números absolutos. Hay un camino, que es el de contar esas historias con los datos, pero sin embargo hay muchas herramientas. Y os diría, también hay muchos enfoques para aplicar los datos dentro del periodismo. Yo me dediqué a hacer este doctorado y sigo en ello para aplicarlo al periodismo, pero no directamente, sino en el ámbito de la desinformación para combatirla. Luego también dentro del equipo de datos se erige el tema de la Liga Fantasy. ¿Quiénes jugáis aquí a la Fantasy? Veo aquí bastantes manos. Vale, pues os sonarán los puntos relevos, ¿verdad? Pues ahí nosotros también tenemos mano. Y luego, por otro lado, también tenemos las múltiples fuentes para el enfoque social. Al final hemos visto ese foco tanto en el ciudadano como en el deportista, la deportista. Y con esos focos vais a poder generar y vertebrar esas historias de datos a nivel social. Y por último, contexto. Siempre el contexto. No es el dato el que os va a generar la historia, es la investigación que hagáis posteriormente con ese análisis para llegar a la historia final. El periodismo de datos no se trata simplemente de meter un dato en la historia. Eso quiero que os quede muy claro. Yo era la concepción que tenía al principio del periodismo de datos. El periodismo de datos consiste primero en bucear en esos datos para ver cuáles son los discordantes o los que pueden tener la historia. Una vez que tenemos esa pista, llegar a esas declaraciones. Y por último, intentar, con todo aquello que hemos reunido, ese producto que mejor le va a venir al usuario. Bien, antes de terminar, vamos a jugar, porque quizás la noticia esté aquí dentro de esta sala. Vamos a verlo. Tengo por aquí los grados y titulaciones de 2023, número de matriculados que hay en las distintas ramas, en los distintos grados, en esta y en otras universidades. Y aquí vamos a hacer preguntas a los datos. A ver, ¿qué se os ocurre? Decidme preguntas que le podéis hacer. A ver, alguien que se anime, querréis saber. Dime. Espera, te van a poner el micrófono. Dime. Por ejemplo, ¿cuánto acaba esa matriculación? ¿Cuánto, perdona? Acaba esa matriculación, me refiero. Hace todos los años, ¿no? Claro, aquí me he cogido ya, por ahorrar, solamente 2023. Sin embargo, de la de los años anteriores también está almacenada. Ahí lo tendríamos también, ese es uno de los enfoques, y ahí se ve cómo está tanto 2022-2023 como el resto de años atrás. Ahí ya te viene esta proporción que hemos visto, número de porcentaje de mujeres, también te viene en los años anteriores. Entonces ahí lo que se puede hacer es calcular la variación del porcentaje de mujeres para ver, por ejemplo, si hay más paridad a lo largo de los años en un grado en concreto o sin embargo hay un descenso en picado que digas, oye, pues tenemos una historia aquí y vamos a intentar reportajearla. Más cuestiones, comentadme. ¿Podría haber una correlación de más matriculados en un grado según la provincia de España? Sí, podría haberlo. De hecho, vamos a realizarlo.
Mirad, tenemos aquí directamente todas las provincias. De esto se puede generar aquí están las comunidades. Es verdad que por provincia en este caso no se desglosa, sí se desglosa por universidad. Y aquí, dependiendo de la universidad, podemos aplicar, por ejemplo en Excel, que sería lo fácil, una tabla dinámica para ver, ¿qué me has dicho? Ver cuáles son las proporciones ahí, ¿no? O en total el número de matriculados en una rama. Este dataset en concreto tiene un problema. Al final estas titulaciones no están uniformes. Entonces, por ejemplo, grados en periodismo tienen distintos nombres dependiendo de la universidad, y cuando tú los intentas integrar en esa base de datos, te vas a encontrar que muchas titulaciones que son en verdad la misma se distribuyen en diferentes. De ahí está la importancia de limpiar los datos, de hacer que todas las titulaciones de periodismo que se llaman de distinta manera para que compongan una única, podamos convertirlas con el mismo nombre. Y ahí hay otro problema asociado. Si venís de periodismo y audiovisuales como yo, ¿dónde lo metemos? En periodismo, duplicamos el valor y ponemos uno para periodismo, otro para audiovisual, lo ponemos en un valor distinto. Bueno, veo interés, no veo esa parte que queréis rascar para ver si sois parte de la noticia o no. Os voy a ayudar. Vamos a ver el número de el número de matriculados en periodismo que hay aquí en Sevilla. Mirad, esto lo vamos a hacer con vuestro permiso. Vale, ¿qué tenemos aquí? Efectivamente, estáis vosotros, ¿no? Está por una parte esta nomenclatura, que es la que se aplica a los dobles grados, periodismo y comunicación audiovisual, y por otra parte, graduado o graduada en periodismo. Se ve el peso, ¿no?, que tiene la Universidad de Sevilla en cuanto a todos los graduados en cuanto al grado de periodismo, ¿no?, todos los matriculados, y luego cómo estáis también en esa parte de la doble, que hacéis esa unión de periodismo y audiovisuales. Aquí hay algo raro, ¿verdad? ¿Por qué en periodismo hay un 50% y sin embargo cuando va a la doble este porcentaje aumenta al 67%? Me interesa también, Arantxa, ¿por qué crees que puede ser esto? Por la nota de corte. La nota de corte. ¿Qué opináis? ¿Nota de corte? Vamos a ver. Vamos a comprobarlo y vamos a comparar a la Universidad de Sevilla respecto a otras universidades en periodismo. Si nosotros hacemos otra vez el filtro y ponemos periodismo, vamos a hacerlo. Se ha quedado ahí. Mucha tensión, ¿eh? Mira, voy a dejarlo así. Mira, ahora menos. A ver, este tipo de análisis se puede hacer también con R, con Python. Yo, por ejemplo, utilizo mucho el entorno de Google Colab para realizar este tipo de análisis y hacerlos de forma automática. Pero es verdad que para datos sencillos o como este ejemplo que estamos haciendo, directamente vosotros también podéis ser partícipes de la historia y poder simplemente con una hoja de cálculo hacer esto mismo que estoy haciendo yo. Por eso también os lo estoy enseñando, para que perdáis el miedo. Vemos cómo está el doble grado del 67%, pero luego vemos cómo otros grados efectivamente están también a la par. Pero luego vemos en el caso del periodismo cómo bajan a un
50%, ¿no? Vemos aquí también Universidad Rey Juan Carlos, otras universidades. Vamos a ver comunicación audiovisual. ¿Puede ser que en comunicación audiovisual haya más chicas que chicos y que luego por eso haya trasvase? Vamos a comprobarlo. Mira, me gusta esto. Mira, aquí estáis. ¿Hay alguien que solamente de los que venga estudia comunicación audiovisual? No hay nadie. Sí veía algún rostro que negaba, ¿no? Y decía, no, pues en comunicación audiovisual esto no va a estar más o menos a la par. Efectivamente, se da el caso de que en comunicación audiovisual no se da ese trasvase, también está en torno a la paridad. Vamos a ver si también esta paridad se da en otras universidades, o al menos en las que más alumnos tienen. Perdona, Guillermo, es que ahí falta un dato, que es el número de matrículas que se permiten. Por ejemplo, en la Universidad de Sevilla, el doble grado solamente tiene 20 huecos para entrar cada año. Entonces, si solo son 20 personas las que van a hacer el doble grado, son los que mayor nota tienen. Las chicas normalmente, si lo cruzáramos con datos de selectividad, de BAU, perdón, estoy un poco antigua, de BAU y de media de bachillerato, las chicas suelen tener una media más alta. Por eso, en el doble grado, como hay tan pocas plazas y tiene que ser por nota, y normalmente las chicas suelen obtener mayor nota en ciencias sociales, que normalmente es la vía de acceso para el doble grado, para periodismo o comunicación audiovisual, todos esos datos habría que cruzarlos y entonces obtendríamos el porqué. A ver, yo lo sé porque sé el número porque sé más o menos los datos de cada uno, pero si quisiéramos tener el dato exacto, cruzaríamos todos esos datos y obtendríamos por qué hay más chicas que hacen el doble grado en periodismo y comunicación audiovisual en Sevilla que chicos. Y básicamente seguramente tendríamos esa. Habéis escuchado a Arantxa, ¿verdad? Esto que ha comentado es ese inicio a las historias de periodismo de datos. ¿Por qué he hecho todas estas preguntas? ¿Por qué os he interrogado? El dato nos puede dar una historia. Podemos directamente titular y hablar de cómo en periodismo y comunicación hay un porcentaje concreto y cómo esto se distancia del periodismo. Pero a partir de ahí nos falta la parte de contexto, esa parte que nos ha dado Arantxa. Y esto es lo que quiero que no perdáis. Por eso, aprovechad esta parte que estáis haciendo de periodismo. Nutríos de todo lo importante que podáis sacar ahora en esta formación. Y después, si en algún momento os gusta el periodismo de datos, no olvidéis esta conversación que acabo de tener con vosotros, porque el dato va a mostrar una cosa, pero luego la realidad que haya detrás va a ser la que exponga Arantxa, va a ser la que otros entrevistados también nos den, y nosotros a partir de ahí vamos a poder hacer el cruce exacto y la mejor forma de dar ese producto, esa narrativa de datos hacia el usuario. Así es como trabajamos en Relevo y así es como yo he intentado inspiraros hoy. Así que muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido, creo que muy inspiradora esta conferencia de hoy. Hemos visto una realidad que algunos podíamos intuir, algunos a lo mejor ni siquiera lo intuían, ¿no? Y a mí me ha parecido emocionante, ¿no?, escucharlo en una persona que está trabajando, porque yo lo estudio desde la academia, pero es que él está trabajando día a día con esta realidad. Ahora podemos abrir un pequeño turno de preguntas, si os parece bien, para que le preguntéis aquellas cosas que os intriguen o que os gustaría conocer, y que Guillermo, por sus conocimientos y también por su actividad profesional, os puede abrir ahí una idea.
¿qué tal? Yo que intento hacer un premio deportivo, un premio de ámbito deportivo, yo estoy también en la IA, colaboro con los CIF, por ejemplo. Estos últimos años, la ley que se ha dado el dato en el premio deportivo, da la sensación de que se tiende a sobreanalizarlo todo por el dato. ¿Crees que eso es uno de los problemas de la ponencia del premio de datos en el ámbito deportivo? Sí y no. Conocemos Holocip, hemos hecho alguna noticia con Holocip, de hecho, y de ahí la importancia del contexto. Al final, este sobreanálisis, si nosotros nos centramos solamente en la parte del dato, pero nos alejamos de todo el contexto que hay después, efectivamente sí que existe ese sobreanálisis. Incluso los mayores expertos en datos, como lo son Sara, nos comentan ese tipo de cosas. Sara tiene una frase que se me grabó a fuego y por la que también abogo desde mi inicio en el periodismo de datos. Ella dice siempre, el dato es frío, pero luego la historia detrás, la que tú generes a partir de todo el contexto, a partir de todo ese entendimiento, para no llegar a ese sobreanálisis, para no tener ese dato únicamente como Biblia, alejándonos del resto, es el que va a hacer que la historia brille. Todo ese contexto detrás va a ser el que no convierta la historia en algo frío, sino que realmente esté ese enfoque donde podamos no caer en ese vicio que yo, por ejemplo, lo puedo tener, ¿no? Como en ese ámbito académico, cuando al final estás muy centrado en analizar y en exponer un paper o un análisis de datos muy exhaustivo, de trasladarnos a la realidad con ello y decir, vale, estos son los datos, pero ahora qué podemos hacer con ellos y qué, con esta descripción que estos datos nos dan, a dónde podemos llegar. Son el medio, pero no son el fin en sí mismo. Yo por aquí te quiero comentar una cosita porque has puesto algunos datos del equipo de fútbol de Sevilla. Bueno, por España habrá algunos equipos, no sé si me viene a lo mejor a la cabeza Unionista de Salamanca o no sé si a lo mejor el Jerez, equipos que tienen algunos problemas económicos, se refundan y logran ir ascendiendo en pocos años. Entonces, aquí en Sevilla hay un equipo de Triana que lleva 3 ascensos en 5 años y en esta su sexta temporada está primero. Si asciende sería el cuarto ascenso en 6 años, en sus primeros 6 años de historia, ¿no? Es el central y yo no sé si tenéis algunos datos sobre este estilo de ascenso en pocos tiempos. Exactamente. Ahí has dado con la pista. Ya dices, tengo una hipótesis. Quiero ver si otros equipos han tenido este ascenso tan rápido o cómo han evolucionado, si han tenido esta evolución desde que se refundaron o desde que se incluyó una inyección económica. Estos datos sí que son más manuales. Aquí, por ejemplo, la importancia del nicho, la importancia de perfiles como el de Fran Martínez para decir, oye, voy a generarme una base de datos única a partir de las veces que ha ascendido un equipo y los años asociados a cada ascenso para a partir de ahí ver la evolución. Lo hemos visto con el caso del Girona. El Girona ha pasado de no destacar a de repente estar arriba en la tabla de clasificación. Todo eso al final es cuantificable. Tú has dado mismamente con el clavo a la hora de exponerme el problema. Todo lo que has dicho sí que es verdad que de una forma más manual se puede comprobar. Por ejemplo, en Relevo trabajamos mucho también con proveedores de datos. En este nexo que os he comentado de Sala Carmona, fue cuando se iniciaron las conversaciones con proveedores de datos que nos dan métricas avanzadas del fútbol. Sin embargo, son muchas las métricas alrededor como las que has expuesto y para ellas existen otras bases de datos, por ejemplo, BD Fútbol, que la habréis mirado, donde ese tipo de cuestiones con un bagaje sencillo en datos, vamos a ver la forma de recopilar toda la información que tienen y ya una vez que tengas eso, hacerle preguntas como hemos hecho ahora. Aquí en vez de tener en las titulaciones de las universidades vas a tener todos los datos de los equipos, una columna que muestre si ha ascendido o no y luego el año al que está asociada ese ascenso. Por tanto, yo te animo a que lo pruebes porque al final, pues eso, os veo que estáis bastante interesados en este perfil y historias hay interminables. Sobre todo eso, la importancia del nicho, no lo olvidéis. Hola Guillermo, soy Alejandro, encantado.
encantado. ¿Qué tal? Yo quería indagar un poco más también en el análisis de los propios clubes, por ejemplo, cuando afrontan un partido el fin de semana. ¿Cómo crees que, o sea, cómo de importante crees que son estos datos a la hora de analizar a un rival o a la hora de sostener ciertos conceptos que se pueden adaptar a los equipos propios para enfrentarse a otros equipos? Gracias. Hay dos tipos de enfoques que se pueden aplicar dentro del fútbol y de los partidos de la liga a la hora de hacer cobertura. Están los análisis prepartido y los análisis postpartido. Dentro de los análisis prepartido podemos ver las tendencias en cuanto al equipo, en cuanto a los jugadores, para compararlos. Por ejemplo, al principio hacíamos bastante gráficos de radar. Ahí con David y con Sara teníamos una parte que exponía a dos jugadores de un equipo y del rival, que son de posición y de perfil de jugador parecidos, para ver cómo se contraponían de cara a esa previa de partido. También lo podemos ver, como digo, con otras historias de datos que podamos sacar como previa. En cuanto al post, ¿qué se puede hacer con el dato una vez que ha terminado el partido? Ahí ya los proveedores de los que hemos hablado van a tener el dato, en algunos casos actualizado, de las métricas que queremos. Ahí, con las declaraciones que hace el entrenador, vamos a poder hacer una especie de desmentido o de reafirmación respecto a lo que está diciendo. Al final, en estas declaraciones tenéis que ser capaces por vosotros mismos de detectar hipótesis. ¿Esta realidad que está afirmando X entrenador es la realidad que luego los datos, más allá de las sensaciones, me están dando? ¿O es, sin embargo, la contraria? Cuando un entrenador habla de que su equipo es el que más ha hecho una métrica en concreto, de que este jugador brilla respecto a otros en las 5 grandes ligas, ¿por qué vamos a quedarnos en esa declaración cuando podemos comprobarlo después? De ahí la respuesta a tu pregunta. ¿Se puede hacer ese análisis de datos antes del partido? Tiene mucha chicha también el análisis por partido, por eso, porque no nos quedamos en las declaraciones, en ese periodismo de declaraciones del entrenador, sino que lo utilizamos como percha para nosotros indagar en las historias. Esto es algo que yo no tenía asumido que se podía hacer cuando entré en relevo, porque no tenía mano de toda esa cantidad de datos ingentes que nos dan los proveedores, pero gracias a perfiles como David, Fran, Sara, luego después Darío, que han ido metiéndose en esa área, yo también me he incorporado a ellos y he podido aunar esas perspectivas que ahora te comento. Siempre ha salido en Twitter las 2 fotos famosas de un mapa climático donde las temperaturas muy altas salen en color mucho más rojo de lo que lo debería. Y te quería preguntar si realmente el impacto visual de una infografía puede llegar a manipular información. Hay un libro de Alberto Cairo, uno de los grandes visualizadores en el mundo del periodismo de datos y del periodismo en general, que habla precisamente de esto, cómo engañan los gráficos. Tú al final con un mismo gráfico puedes manipular, porque ese gráfico te está mostrando una realidad distinta en función a cómo lo enfoques. Nosotros, dentro de ese campo, ese análisis más científico de nuestra metodología, intentamos evitar eso, intentamos que el gráfico se adecue a la realidad completa o acercarnos a la realidad completa también en el ámbito del deporte. Alberto Cairo lo ponía con un ejemplo entre tantos gráficos. Uno que me viene a la cabeza es los gráficos de coropletas, los que veis como los mapas que hemos visto de España donde se analizaban los ratios. En elecciones nosotros podemos directamente pintar la parte de América de Estados Unidos republicana y la parte de Estados Unidos demócrata, y lo podemos hacer con azul y rojo, pero una forma de hacer una aproximación que sí esté más cerca de la realidad va a ser utilizando las escalas de colores. Si nosotros utilizamos las escalas de colores dentro de ese azul y de ese rojo, ya no estamos mostrando simplemente que una ciudad, un municipio
es de un color o de otro. Ya estamos diciendo el porcentaje de población que ha votado hacia un partido o a otro. Y de ahí la importancia, como os decía al principio, el hecho de ser periodista de datos no te exime de meter la pata y de hacer visualizaciones que puedan llegar a dar una visión distinta de los datos. De ahí la importancia de la metodología y, como hacemos en Relevo, de madurar con perfiles también como Marta, nuestra jefa de visualización, de madurar cuál es el mejor gráfico para que le llegue ese mejor producto. Ve a ver por aquí alguna pregunta. Hemos hablado bastante de fútbol, ¿verdad? Vamos a hablar también de otros deportes. ¿Qué os sugiere dentro del periodismo de datos estos nuevos enfoques? ¿Alguna pregunta que tengáis por aquí? Comentadme. Vosotros habéis visto, esta pregunta no tiene nada que ver, pero vais a entender el porqué. Habéis visto Operación Triunfo, ¿verdad? ¿Algunos? Veo aquí, a ver, levantadme la mano para saber. Vale. ¿Veis estas conversaciones que se hacen de los artistas que llegan a visitar a los concursantes de la academia, verdad? Quiero que hagáis eso ahora aquí. Yo cuando empecé periodismo de datos, a mí no me habían enseñado en la carrera qué era el periodismo de datos. Fue ya en cuarto, cuando en mi época me hablaron de periodismo de precisión, y a partir de ahí, gracias a los Data Journalism Awards, empecé a indagar y me di cuenta de que el periodismo de datos no era meter un número en una historia, sino que era realizar todo un producto tras bucear y tras encontrar una historia de todo el cruce de datos de los distintos datasets que tenemos disponibles y de crear a partir de ahí la mejor experiencia en cuanto a interactivos y en cuanto a visualizaciones. Por eso quiero inspiraros a vosotros y que me preguntéis sobre vuestras inquietudes. ¿Qué queréis hacer cuando salgáis de la universidad? ¿Dónde queréis enfocar? Comentadme, aprovechad ahora este momento, porque yo, por ejemplo, en la carrera no lo tuve. Habría otras especialidades, pero justo en lo que me quería especializar no tuve al principio ese consejo que me dijera, oye, tira por aquí. Me encontré muchos baches y poca gente con la que hablar. Es vuestra oportunidad para preguntar qué os genera curiosidad. A ver, por aquí. A ver por ahí a la izquierda. Yo te quería preguntar que, bueno, cuando has expuesto toda tu trayectoria, por así decirlo, si no me equivoco, has hecho 2 máster. Sin embargo, varios profesores de los que yo tengo ahora mismo y de los que he tenido nos han dicho que, bueno, que los másters son importantes y tal, pero que tenemos esa concepción de que sin un máster no valemos para nada y que no tengamos en mente ese pensamiento de cuando salgas de la carrera lo primero que tienes que hacer es un máster. Sin embargo, tú, por ejemplo, has hecho 2. ¿Qué opinión tienes sobre ello? ¿Es tan necesario como nos lo pintan? ¿No? ¿Es más para llenar currículum, por así decirlo? ¿O cómo? Estoy de acuerdo. Al final, lo que quería transmitiros, contraponiendo mi formación con las cualidades que he adquirido de ella, es la capacidad que puede tener cada persona dentro de su propio camino para decidir cuál es la parte más adecuada dentro de los perfiles periodísticos que en la actualidad hay. En mi caso, me vino bien al principio estudiar un máster. Sí que cuando empecé en el primer máster, pues yo tenía esa esperanza de meterme en un medio y en mi caso la oportunidad real ha llegado ahora en Relevo muchos años después. Sí que me vino muy bien para iniciar contacto con las prácticas y eso ha sido lo que me ha servido para mostrar también como portfolio, más luego la parte de programación para Relevo, pero hay muchas formas también autodidactas de iniciarse dentro del periodismo de datos. Por ejemplo, en cuanto a programación, tenéis cursos de Codecademy, Datacamp, luego otras plataformas como Udemy que os pueden enseñar a adquirir esas bases de programación y a ir a un punto que incluso yo al principio, cuando empecé el máster en periodismo de datos, no sabía ni que existía. Yo me metí a periodismo de datos porque sabía lo que quería hacer, pero no sabía cómo. Entonces luego llego allí y me dicen, oye, que esto que estamos aprendiendo está bien, pero es que puede estar mejor con una caja de herramientas que esté orientada a la parte técnica. Y por eso luego ya dije, oye, pues no me apetece estudiar otro máster, pero voy a hacer
un máster oficial porque quiero beber eso. Pero luego, dentro del periodismo de datos y del ecosistema del periodismo de datos en España, conozco perfiles que son totalmente autodidactas, que no han hecho esta formación que he hecho yo para llegar al periodismo de datos. También, dentro del nicho que os comentaba antes, centrar mucho en la especialización. Está el periodismo de datos como tal, pero luego están los perfiles técnicos dentro de la visualización, con librerías como D3, frameworks integrados en JavaScript, que permiten llegar a esas visualizaciones propias de los medios más prestigiosos en sus equipos de datos, y esos perfiles más técnicos también son muy útiles. Y para visualización de datos, por ejemplo, creo que no hay ese ahínco en cuestiones como D3, que son totalmente autodidactas a la hora de involucrarse dentro de la visualización, que es algo, por ejemplo, que a mí me gustaría indagar en un futuro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, escúchate a ti mismo. No, esto suena muy filosófico, pero es así. O sea, al final, muchos tenemos el miedo de caer en el precipicio si después de la carrera de periodismo no hay nada. Pero necesitas escucharte, necesitas ver qué te conviene de cara a tu formación, y ya a partir de ahí hablar con otros perfiles del sector. Tenéis también mi contacto para cualquier pregunta al respecto. No tengáis miedo de coger una vía alternativa a la hora de formaros, y al revés, si veis un máster que realmente os llama la atención, no dudéis en consultar con perfiles afines que os puedan decir si este máster os conviene o si os puede ayudar para vuestra formación otro tipo de enseñanza. ¿Alguna otra cuestión? Sí, por ahí. ¿Crees que está cambiando el tipo de perfil de periodista a uno más analítico y se puede perder lo que se conoce como el periodismo regional? Es un poco la cuestión de antes, ¿no? Está muy bien esa pregunta porque al final me lleva a la parte de contexto. Es la lucha respecto del perfil analítico versus la historia que sale al final. No es incompatible. Por ejemplo, personas como David, siendo ingeniero, puede aportar muchísimo valor a ese análisis de datos, a esa extracción de los datos, pero para eso está la unión de fuerzas. Los equipos de datos son perfiles que realizan historias en conjunto. Normalmente, a diferencia de la concepción tradicional del periodismo de una única firma, en conjunto hacemos nuestras historias, y para ello llegamos a esa unión de fuerzas donde una persona va a ser la que se encargue de ese análisis, un ingeniero va a tener ese background donde pueda llegar a esa parte analítica, pero luego va a estar un perfil más periodístico que pueda decir, vale, con estos datos que tenemos vamos a intentar llegar al fondo de la historia. Si se hace bien, no tiene por qué entrar en conflicto. El conflicto sería cuando simplemente hacemos ese análisis y luego directamente a partir de ahí no profundizamos. Por eso, muy importante el contexto, muy importante no quedarnos en los datos, pero esto no significa que todos tengamos que saber de todo. No tengáis miedo a saber de una parte en vez de tener que tocar todos los ámbitos. De hecho, os recomendaría quiero decir, podéis especializaros en periodismo deportivo, pero coged lo que más os apasione. Haced como, por ejemplo, Fran Martínez. Fran Martínez está especializado dentro de su área matemática en los datos de la Liga. Los redactores de relevo también están especializados dentro, por ejemplo, del fútbol, de equipos concretos. Quien está especializado en motor no está especializado en otros deportes de los que se encargan otros redactores. Coged eso y grabároslo a fuego. Os podéis especializar en una cosa y luego profesionalizaros con ella. Y eso no va a entrar en conflicto con las otras partes del periodismo, para las que en equipo llegaréis al máximo producto también. ¿Alguna cuestión más? Sí que veo esta duda que a mí me generó en su día, ¿no? La que comentabas antes de la formación. Yo al final me he formado para perder el miedo. Yo empecé con mucho miedo a programar, a hacer periodismo de datos. Yo, de hecho, me metí de lleno cuando estaba en el último año de carrera,
para no perder esa oportunidad en el máster y decir, oye, ya que empieza esta promoción justo de la Universidad de Villanueva, que fue con la que me inicié, voy a intentar meterme lo antes posible para llegar a labrarme un futuro por ahí. Y claro, eso generaba pavor, porque de repente te encontrabas con compañeros que tenían mucha más experiencia, con un ámbito hasta ahora desconocido, que se sale totalmente de los esquemas, de las asignaturas de periodismo que habías visto, y te dicen, no, mira, que es que ahora tienes que saber matemáticas, tienes que saber estadística, tienes que saber programación. Yo al final, de todo esto que he aprendido, me cojo simplemente la parte más básica, y eso es lo que me ha servido para perderle el miedo. Ahora hay herramientas como OpenAI que con ChatGPT pueden generar un script a partir del prompt, que es como se llama, a partir del prompt que le generes. Podemos pedir con Python o con R, que son los lenguajes de programación que se usan en España. Diría que dentro del ecosistema español se utiliza más R. A mí, por ejemplo, me gusta más Python, pero para la parte de visualización de datos utilizo la librería de ggplot con R, y eso mismo se lo podemos pedir a ChatGPT para que nos genere un código para analizar los datos, y si tenemos unas nociones simplemente básicas de esa programación, vamos a poder simplemente ir modificando el código y hacerle preguntas a ChatGPT para que nos genere el script que nosotros queremos. De ahí la importancia de no tener miedo, de simplemente aprender algo para que no os resulte una brecha el hecho de incorporaros a ramas más técnicas. A mí me ha servido mucho, pero ese miedo lo podéis perder de cualquier manera, y con las herramientas que hay hoy en día, que yo en su día no tenía, aún más. Bueno, yo creo que ha quedado claro la relación entre las disciplinas, ¿no? Y cómo la transversalidad en la formación es lo que quizás va a dar la nota, digamos, o va a dar ese currículum que se va a diferenciar del resto de los compañeros, como le pasa a Guillermo, ¿no? Guillermo no diríamos que es un periodista al uso, sino que es un periodista que gracias a la transversalidad, gracias a que se ha formado también en otros ámbitos, pues es una persona única, lo mismo que son únicos sus compañeros que vienen del ámbito más técnico y lo están aplicando sus conocimientos al periodismo. O sea que aquí hay trasvase desde el ámbito técnico hacia lo que sería más ciencias sociales, como es el ámbito del periodismo o del audiovisual, como desde el periodismo y el audiovisual hacia, digamos, perfiles más técnicos, ¿no? O más analíticos, que quizá no es lo que en un principio alguno de vosotros, cuando empezó a hacer periodismo o comunicación audiovisual, pensaba, pero que bueno, gracias a conferencias como la de hoy, fijaros que la cátedra Indra casi siempre habla de Big Data, de manejo de los datos, porque se enfocan mucho, la cátedra va mucho a esos temas, ¿no? Habla del manejo de datos, de la importancia de los datos. Un día, un máster sobre Smart Cities, decía el director de la cátedra precisamente, Joaquín Luque, decía la importancia del dato, ¿no? O sea, no solamente del dato, perdón, sino de interpretar los datos, ¿no? Porque ponía el ejemplo de en una clase todos los datos que se podían tener, no solamente de quién entraba y quién salía, sino en qué momento entraban y salían, e incluso de en qué momento el alumnado estaba con una escucha más activa o menos activa, y a partir de esos datos que te los da al final una tecnología, que son los Big Data, pues poder llegar a conclusiones, pues, como por ejemplo, si veo que mi alumnado cuando mejor me está escuchando es cuando yo le pongo un ejemplo o cuando le pongo ejemplos de la vida real que se va a encontrar, en ese momento es cuando más me está escuchando, voy a intentar dar toda mi asignatura con ejemplos de la vida real. Voy a llevarles la asignatura a lo que a ellos más les interese, ¿no? A lo que a ellos más les guste. Es utilizar los datos para mejorar en un ámbito determinado. Bueno, pues en el caso del periodismo es utilizar los datos para hacer mejor periodismo, ¿no? O para hacer un periodismo más analítico. La transversalidad y la importancia de hacer transversalidad en las ciencias, ¿no? Que no nos quedemos, el que es periodista solo sabe escribir,
y el que es matemático pues solo sabe sacar datos matemáticos y el que es ingeniero informático solo sabe programar, ¿no? Bueno, que ahí nos vamos complementando unos con otros. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues le damos un fuerte aplauso a Guillermo. Gracias. Y agradecer una vez más a la Cátedra Indra que gracias a ellos pues está aquí Guillermo contándonos estas cosas tan interesantes esta mañana. Y muchas gracias también a todos vosotros por haber venido. Espero que os hayáis llevado algo más en vuestras mochilas de lo que os lleváis cada día también. Y también gracias al profesor José Luis Rojas que os ha traído a esta conferencia. Creo que ha sabido ver la importancia, espero que le haya gustado y espero que os haya gustado también a todos vosotros. Muchísimas gracias por venir.